Hermanos, vamos a la palabra de Dios en este momento. Les voy a invitar al libro de los Salmos y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 56. Libro de los Salmos, capítulo 56, y vamos a leer un solo versículo de la palabra de Dios en este lugar. Vamos a leer el versículo 3. Salmo 56, verso 3. Cuando usted lo tenga, por favor, si es tan amable, le invito a ponerse de pie. Una exhortación a confiar en Dios. Dice la palabra de Dios: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Usted lo puede leer conmigo? En el día que temo, yo en ti confío. Vamos a leerlo una vez más. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias por tu palabra, oh Dios. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es vida y puede consolar y puede fortalecer nuestros corazones. Señor, haz la obra por la cual tú envías tus palabras a nuestros corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, en ocasiones presenta el temor como el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber cuál va a ser el resultado de las cosas. En este caso, cuando David, el salmista, escribió este salmo, se encontraba en una situación de vida o muerte porque el rey Saúl procuraba su vida, procuraba matarle. Movido por celo, empezó una persecución en contra de David. De tal manera que David se ve obligado a salir del territorio de Israel y huir a la ciudad filistea de Gat. Así que la Biblia nos dice a nosotros en 1 Samuel capítulo 21 del versículo 10 al 13, que cuando David se encontraba ante la presencia del rey Aquis de Gat, dice que los siervos de este rey le dijeron: ¿no es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Versículo 11. Lo cual dice la Escritura que cuando David escuchó esto se llenó de pánico y empezó a fingirse loco. Dice que se dejaba caer la saliva por su barba y actuaba de forma descompuesta, pintaba las paredes, porque pensó que por estas palabras el rey Aquis probablemente iba a intentar matarlo, le iba a quitar la vida. Así que fue la incertidumbre de esta situación la que produjo un temor repentino a David y la que probablemente produjo que David escribiera estas palabras que nosotros hemos leído. El temor, hermanos míos, es un sentimiento al cual todos los seres humanos estamos expuestos. Porque todos los seres humanos, escuche bien, todos los seres humanos estamos sujetos a situaciones
cuyo desenlace nosotros no conocemos, no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo es que se van a desenvolver las cosas. Tal vez alguno de nosotros en algún momento también ha sentido temor, no tan solo porque no sabe qué va a pasar con él en una situación dada, sino porque se ha visto tal vez corriendo algún tipo de peligro físico, se ha visto comprometida su integridad física. Ha sido tal vez amenazado de muerte alguno de nosotros, no lo sé. Ha vivido tal vez una situación de esta, no lo sé. Tal vez usted pueda recordar ahí alguna situación difícil que usted tuvo que enfrentar y donde tuvo que mirar para el cielo y pedirle la ayuda a Dios. Yo veo los rostros acá y me acuerdo de muchas de esas situaciones que ustedes mismos me han contado. El hermano William, no consulté con él, pero tiene una historia muy, muy particular. Y cuando él se encontraba en una situación de peligro, nos dice, es bueno que él le haga la historia a ustedes, prepárense, es bastante larga. Nos dice que de repente pensó que iba a perder su vida y tuvo que mirar al cielo y tuvo que encomendarse en las manos de Dios. Me acuerdo también de una historia de mi hermano Franklin, que no le pedí permiso para decirla, por supuesto, pero yo sé que estos hermanos son amorosos y que no hay problema con eso. Que iba llevando a su suegra y a su hijo Manuel hacia su casa en su carro y de repente tuvieron un accidente, se volcaron, chocaron contra un árbol y pensaron que iban a perder la vida. Tal vez usted se ha encontrado en una situación similar, una situación de vida o muerte, donde usted es albergado de repente por el temor. El temor es una realidad humana que puede controlar nuestro mundo interno, puede controlar nuestras emociones, puede incluso dictar nuestro estado de ánimo. Los psicólogos dicen que cuando nuestras necesidades básicas no están cubiertas, puede que nos albergue de repente un sentido de inseguridad de la vida, un sentido de temor. Por eso es que ellos hablan de que nosotros necesitamos, para sentirnos satisfechos por lo menos, o para sentirnos capaces para desarrollar otras actividades de la vida, dicen que nosotros necesitamos comida, necesitamos un techo, necesitamos integridad física. Por eso yo creo que la Biblia dice que teniendo abrigo y sustento, estar contento con esto, porque Dios sabe que esas cosas, una vez nosotros las poseamos, vamos a estar satisfechos en Dios y con la capacidad de poder servirle, de poder vivir para Él. Lo cierto es que la Biblia dice que el cristiano está llamado a confiar en Dios a la luz del amor de Dios para con nosotros los cristianos. En la Biblia hay innumerables relatos de ocasiones en las que los siervos de Dios se han tenido que enfrentar al temible enemigo del miedo y del temor. El profeta Elías, por ejemplo, cuando fue perseguido por Jezabel, por darle muerte a los profetas de Baal, que esta mujer había contratado, dice que sintió miedo por su vida porque lo amenazó de muerte Jezabel y tuvo que correr al desierto despavorido, donde pidió a Dios incluso allí en aquel lugar que le quitara la vida. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 3 al 5, usted lo puede leer. También está el caso de Abraham, el cual, ante el miedo de que Faraón quisiese quitarle a su esposa, a Sara, porque era una mujer en realidad hermosa, dice la Biblia, tuvo que mentir y decirle que era su hermana, escondiendo el hecho de que ella era su esposa. Génesis capítulo 12, versículo 11 al 3, porque se encontró en una situación, en una coyuntura de temor, de miedo. De manera que
podemos ver que el miedo, hermanos, puede provocar reacciones diferentes en cada uno de nosotros. Por eso sería bueno que nosotros nos preguntemos en este momento, ¿qué es lo que nosotros particularmente hacemos cuando nosotros tenemos temor, cuando tenemos miedo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que yo hago cuando siento miedo? Tal vez algunos tratamos de buscar la manera de librarnos nosotros mismos utilizando alguna astucia humana o alguna artimaña humana, como lo hizo Abraham. O tal vez otros simplemente se deprimen y desean incluso simplemente morirse o que todo se termine pronto, así como lo hizo el profeta Elías. Lo que sí sabemos, hermanos míos, es que el miedo, aunque no sabemos cuál va a ser nuestra reacción, sabemos que el miedo puede controlar esas reacciones nuestras. El miedo tiene la capacidad de meterse a nuestras mentes, de tomar nuestro estado de ánimo, tiene la capacidad de dictar nuestros pensamientos. Nuestras acciones, ¿cuáles van a ser? También las dicta. El miedo tiene la capacidad, hermanos, escuche bien, de paralizarnos, de inmovilizarnos. Y esto es física y espiritualmente. Cuando actuamos bajo el miedo, no podemos ver claramente, no podemos movernos como deberíamos, no podemos actuar como deberíamos actuar. No podemos hacer la voluntad de Dios en última instancia, no podemos vivir en los planes de Dios en última instancia. Es por esto que el miedo, al igual que la mentira, es una de las armas más poderosas que tiene Satanás en contra de nosotros. Y él no solo las usa esas armas en las distintas situaciones de la vida en las que nosotros podemos enfrentar, sino que específicamente es experto en utilizarlas para acusar nuestras conciencias, para acusarnos en nuestras mentes. Y para hacerlo específicamente cuando nosotros hemos estado atravesando tal vez una situación de pecado o de debilidad. Y es por esta razón que la palabra de Dios nos manda a no vivir en temor. Vaya conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15 de esta carta. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice la palabra de Dios en este lugar: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Me gusta la traducción de la nueva traducción viviente de la Biblia, que dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él os adoptó como sus hijos, y dice: y ahora llamamos Abba Padre, Padre mío. No podemos, hermanos, vivir esclavos al miedo por causa de nuestras debilidades de la carne, ni siquiera por causa de alguna situación difícil de nuestras vidas, porque usted tiene que entender que hasta el último día que Dios tiene para nosotros aquí en este mundo, diseñado para nosotros vamos a experimentar situaciones difíciles que nos van a hacer en el momento tener temor, nos van a hacer sentir miedo, pero también vamos a tener que lidiar con nuestra situación de debilidad humana, con nuestra inclinación al pecado humano. Esas son esas dos cosas que nosotros vamos a tener que lidiar en nuestras vidas
hasta la venida del Señor. Por eso es que yo pienso siempre, cuando estoy atravesando tal vez una situación difícil para mí, de gran dificultad, que aún esa situación Dios la está usando para santificarme. Y asimismo es con usted, hermanos. Esa es una señal de que Dios le está santificando. Cuando usted está más consciente de su debilidad, cuando usted está más consciente de sus pecados, usted puede estar seguro y en vez de sentir temor, de que Dios está mostrándole a usted que hay cosas que usted tiene que cambiar en sus vidas y le está dando la oportunidad de que usted se acerque a Él y pida ayuda y pida fortaleza, porque Él está trabajando en usted esa santificación en ese momento. Eso es lo que sucede cuando nosotros decimos, Dios mío, pero ¿cómo me acerco a ti? Mira mi vida, mira mi corazón, mira mi situación, mira mis debilidades. Así que son estas debilidades las que deben de producir un sentido agudo en cada uno de nosotros para nosotros acercarnos más a Dios. Así que si nosotros hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, debemos de saber esas dos cosas, que hasta nuestro último día en este mundo vamos a tener que lidiar con nuestras debilidades, pero que Dios va a utilizar esas debilidades para santificar. Así como también el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que también en este mundo iban a tener persecuciones y tendrían que lidiar con esas persecuciones, pero confiando en Él, quien ya había vencido al mundo. Así que también es importante que nosotros sepamos que cuando Satanás, el acusador de las almas, tenía el dominio, tenía gobierno sobre el imperio de la muerte, podía acusarnos a cada uno de nosotros delante de Dios, así como lo intentó hacer con Job. No sé si usted ha leído el libro de Job. Y no es este tu siervo Job, ¿de balde te sirve acaso? Pero ahora, hermanos, en Cristo, ahora que Cristo ha vencido la muerte, lo único que le queda a Satanás es utilizar mentiras que vienen a nuestras vidas, a nuestras mentes tal vez, para hacernos dudar del amor de Dios hacia nosotros. Satanás, de una manera u otra, quiere que nosotros vivamos esclavos al temor, porque es que no tiene otra herramienta que utilizar para destruirnos. Porque es que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le va a ayudar a ellos para bien, todas, incluso las que están en contra de ellos. De manera que ya hay un dictamen de Dios, hay una verdad divina en contra de el poderío que ejercía Satanás y a favor de cada uno de nosotros, y esa verdad divina es que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y no nos va a dejar. Sin importar si usted es débil o si usted es fuerte. Sin importar cuáles sean las dificultades de la vida que enfrentamos. Sin importar cuáles sean las circunstancias particulares que nos han tocado vivir en la vida tal vez. Dios va a estar con nosotros y ha diseñado todas esas cosas para santificarnos y para acercarnos más a Él. Y qué mejor cosa nos puede suceder a nosotros que eso. Y a veces nos enfocamos tanto en esas particularidades que nos olvidamos. Así como José dijo a sus hermanos cuando estaban atemorizados porque él era la segunda mano en todo Egipto después de Faraón. Y ellos pensaban, después de haberlo entregado, que él tal vez lo iba a tirar
a un foso de leones o que lo iba a matar, no sé. Se angustiaron y le dijeron, perdónanos. Y cuando murió Jacob, incluso volvieron ante la presencia de él. Nuestro padre ha muerto, y le hablaron mentira. Nos dijo que te dijera a ti que nos perdonara. Y él le dijo, óigame, todas las cosas que sucedieron porque Dios las diseñó así. Y él tenía un mejor plan. Así que usted debe de saber que todas las cosas que suceden en su vida, Dios las diseñó así, porque Él tiene un mejor plan. Tal vez usted no lo está viendo en el momento, pero Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir, ni para retractarse. Por eso la Biblia quiere que nosotros, en vez de vivir en temor, nosotros podamos vivir la vida cristiana en libertad. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, mire lo que dice el versículo 1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora mire también conmigo el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis de esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De varias maneras, de varias formas, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos libertad en Cristo para vivir la vida que agrada a Dios, para acercarnos a Dios, para vivir sin miedo en última instancia. Así que cuando Satanás quiera acusarlo a usted, o quiera controlar sus emociones, recuerde que usted es libre en Cristo. No, hay gente por ahí que dice, recuérdale a Satanás su final. Usted no tiene que recordarle a Satanás nada. Usted que tiene que recordar que usted ha sido libertado en Cristo Jesús. Que usted es una nueva criatura y que Dios está a su favor, no está en contra suya. Dios está a favor de sus hijos, está a favor de su pueblo. Y si eso no fuera poco, dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, dice, bueno, mostrando tal vez en su lenguaje aquí, en la misma ocasión en la que Satanás nos acusaba delante del trono de Dios, y iba allá y acusaba a los creyentes en aquel lugar, y resaltaba sus debilidades, resaltaba sus pecados, tal vez. Y aquí en este lugar él dice, hermanos, en su segunda carta, capítulo 1, dicen, óigame, si alguno peca, recuerde que tiene abogado para con el Padre. Ahora allí en la sala celestial de la presencia de Dios, en el trono de Dios, en aquel lugar, nosotros contamos con representación, y es el mismo Hijo de Dios que intercede por nosotros ante la presencia de Dios mismo y aboga por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. En la nueva vida en Cristo, lo que sienta las bases para que nosotros podamos confiar en Dios, para que nosotros podamos tener confianza en Dios, es ese amor que Dios tiene para con nosotros. Es ese amor derramado que ha derramado en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Cuando usted se acuerde de sus pecados, acuérdese lo que Dios dio para que usted pueda tener libertad del pecado. Dio a su propio Hijo. Entonces pregúntese a usted mismo, si usted duda, pregúntese si ese acto de dar a su propio Hijo no es suficiente para mostrarnos a cada uno de nosotros que no hay nada más importante en nuestras vidas que saber que Dios nos ha amado con un amor inigualable. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Juan también, capítulo 4, versículo 19, versículo 15 en adelante,
habla allí en aquel lugar de ese amor revelado, y Juan dice, yo lo he conocido ese amor, y yo lo he visto, el amor de Jesucristo, y dice, por eso dice él en este lugar, que en el perfecto amor no hay temor, en el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor trae consigo castigo, y Dios ha enviado a su Hijo Jesús para librarnos del castigo eterno y para que tengamos paz con Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Cristo nos acerca a Dios. Cristo nos da paz. Y si hay gente que tal vez está en una situación en su vida donde tal vez dice, no puedo conciliar la paz, no puedo tener paz, puede que tu problema sea entonces que tú necesitas poner tus cuentas claras con Dios. Puede que tú necesites un encuentro íntimo con el Señor Jesús. Tal vez tú necesitas decirle, Señor Jesús, yo quiero que ahora tú seas mi Señor. Y en ese mismo momento no va a haber lugar en tu corazón para el temor ni para el miedo. Solamente Cristo te puede dar esa confianza en Dios, te puede dar esa confianza para la vida, te puede dar esa confianza en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres. Solamente Cristo, solamente el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo, volviendo a la carta a Gálatas capítulo 8, en el versículo 38, cuando meditaba en la gracia de Dios y en cómo el amor de Dios opera en nuestras vidas, dice él, por eso yo estoy seguro aquí en este lugar, de que ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo es con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero el cristiano, hermano, para poder tener confianza en Dios, también debe de vivir a la luz del cuidado de Dios. El problema del hombre, pudiéramos decir, se divide en dos partes. Una que tiene que ver con lo trascendental, lo que yo he llamado el problema, me he osado en llamarle así yo, porque se me ocurrió otra cosa, el problema eterno. Y también está, la otra parte tiene que ver con el problema material. O sea, estos son los dos problemas más grandes que tiene el hombre en su existencia en este mundo. El problema trascendental, el problema eterno, ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ganarme el cielo? Y también el problema material, ¿qué va a suceder conmigo mañana? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo tenga 50 años de edad? Cuando yo tenga 60 años de edad, me van a tener que enviar a un home, me van a cuidar los hijos míos. Yo pienso en esas cosas todo el día, yo no sé usted. Y yo lo que tengo son 35, 34 años, no 35 cumplidos todavía. Así que esos son los dos grandes problemas que nosotros, los seres humanos, enfrentamos en el aquí y el ahora. Bueno, yo creo que es fácil. Yo creo que es fácil. Una vez nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, debemos de saber que la mitad de nuestros problemas ya han sido resueltos, la mitad de nuestros problemas, la mitad de su existencia en este mundo ya ha sido resuelta. Su problema eterno ya ha sido resuelto. La otra mitad, las vicisitudes de la vida diaria, el problema material, ¿usted sabe cómo se resuelve? Confiando en Dios. No podemos hacer nada. Confiando
en Dios. Hermanos, debemos de saber que Dios es más grande que nuestros miedos. Escuche bien. Debemos percibir nuestros temores, cualquiera que sean, no tan solo a la luz del amor de Dios, que lo debemos hacer así, sino a la luz de los planes de bondad de Dios para con nosotros y a la luz de la sabiduría de Dios, hermanos. Confiar en Dios significa depositar nuestras vidas en las manos de Dios, sabiendo que Dios tiene la manera de, en este laberinto tal vez difícil, donde nos surgen cosas que a veces nosotros no entendemos, no comprendemos por qué y no sabemos cómo salir de ellas, aún en este lugar Dios nos puede dar a nosotros la salida, pero para eso debemos de confiar en la sabiduría de Dios. ¿Y dónde encontramos la sabiduría de Dios? Hermanos, ¿dónde encontramos la dirección de Dios? Entonces, cuando usted tenga temor, haga como David, confíe en Dios. Pero confiar en Dios no es un asunto abstracto, vacío. Dios nos ha dejado a nosotros más que sustancia para confiar en Él. Sus promesas, sus palabras que son fieles y que son verdaderas y que ninguna de ellas cae a tierra, hermanos míos. Confiemos en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, Jeremías 29:11. Mire lo que dice el profeta Jeremías en este lugar. Jeremías capítulo 29, versículo 11, que nos debe de mover a nosotros a confiar en los planes de Dios, en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Dice el profeta en este lugar, porque yo, dice, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, dice Jehová, ahí mismo lo dice así el profeta, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Escuche bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Confía en la sabiduría de Dios. Aunque tú no lo puedas comprender, no te rompas la cabeza tratando de comprenderla tampoco, o hacer sentido de las cosas. Y eso es lo que nos sucede, ¿verdad? En el momento que tememos, no sabemos ni siquiera cómo pensar claramente. Y a mí me gusta una práctica ahora que enseñan, ¿no? De que cuando tú estás en una situación difícil, que controle tu respiración. Y yo todavía no me he topado por ahí con ningún león rugiente, ni ninguna situación todavía en el momento que amerite utilizar esa técnica. Pero yo no sé si esa técnica nos va a ayudar mucho a nosotros cuando nos encontramos, ¿no?, en una prueba inminente de vida o muerte. Imagínese usted en el medio del mar, en una yola, usted desesperado, que empiece a respirar profundo. Eso no lo va a ayudar para nada a usted. O en un carro que perdió el control a toda velocidad y que va camino hacia un precipicio, ¿cómo lo va a ayudar ahí la respiración a usted? Y asimismo hay muchas otras situaciones. ¿Usted sabe qué le va a ayudar? La confianza en Dios. La confianza en nuestro Dios. Cuando Pablo quiso teorizar acerca de esa sabiduría de Dios que ordena las cosas como la debe ordenar para bendecirnos, para dirigir nuestras vidas. Y él se puso a meditar en cómo fue que Dios eligió a los judíos a través de Abraham y todo lo que pasó con el pueblo judío que nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento, para entonces en el Nuevo Testamento venir a mostrar
que su plan último era de que todas las naciones sean benditas en Jesucristo, incluso los gentiles, los paganos. Cuando él empezó a teorizar de estas cosas, él dijo, no, yo no puedo llegar más para allá, porque según las palabras de él, dice él, que la sabiduría de Dios es una profundidad insondable. Léalo conmigo, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esa fue la conclusión del apóstol Pablo. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán, dice, insondable, profundo, algo que no se puede medir. Cuán profundos son sus juicios. E inescrutable, la realidad que no se puede examinar por completo. E inescrutables sus caminos. Lo mismo debemos de pensar nosotros cuando estemos en el medio del remolino de la prueba. Recordar que la sabiduría de Dios es mayor que la mía, es mayor que la nuestra, y que Dios hace camino donde no lo hay. Recuerda esas dos cosas. La sabiduría de Dios es mayor que la suya, y que Dios hace camino donde no hay. Por eso dijo Isaías, el profeta, en el capítulo 12, versículo 2 de su profecía, confiaré y no temeré. Los estudiosos, para terminar, dicen que este salmo en el que hemos estado meditando el día de hoy, el Salmo 56, versículo 3, fue escrito bajo la misma circunstancia, dicen ellos, que el Salmo 34. Y en el Salmo 34, David describe con más detalles de dónde que viene su confianza en Dios. Y mire las palabras que utiliza David allí en aquel lugar. Puede ir usted conmigo al Salmo 34. Mire el versículo 4 y el versículo 7, mire lo que dice aquí David. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí hay algunos importantes paralelos que nosotros debemos resaltar de lo que hizo David y del resultado que obtuvo, para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer para obtener estos mismos resultados. Porque, como dicen los matemáticos, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces, así mismo es en la Biblia. La misma confianza que pusieron estos hombres en Dios, usted la puede poner en Dios y usted va a ver el mismo resultado en su vida también. ¿Qué fue lo que David hizo? Mire, lo primero que él hizo, el versículo 4. ¿Qué hizo? Lo buscó a Dios. Busqué a Jehová. ¿Y qué pasó? Cuando él lo buscó, Jehová lo oyó. Jehová lo oyó y él me oyó. Mire lo otro que hizo David, que miró hacia Jehová. Versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Qué pasó? Miró y fue alumbrado. No tenía dirección, no sabía qué hacer. Él miró a Dios. Dios le dio la dirección. Fue alumbrado. Y por último, mire, versículo 6, este pobre, dice, clamó. Eso fue lo que hizo David. ¿Y qué hizo Dios? Y le oyó Jehová, pero mire de qué manera lo libró de todos sus temores. Lo libró de todas sus angustias.
y envió el ángel de Jehová para que acampara a su alrededor. Así que yo te exhorto, hermano, a que tenga confianza en Dios, porque Dios va a actuar cuando confiamos en Él. Clama a Él y Dios te va a responder. Te va a mostrar las cosas grandes y ocultas. ¿Y qué cosa más grande y más oculta que su propia presencia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La misma presencia de Dios a nuestro alrededor. ¿Qué cosa más grande nosotros podemos pedir? Hermanos, Pedro lo dijo de esta manera: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Algunos pudieran decir, bueno, pero David nada más no confió a Dios. Él hizo algo. Y usted le preguntará, ¿pero qué fue lo que hizo? Pues se hizo el loco cuando se vio en esa situación. Bueno, pues yo le exhorto a usted también a hacer lo mismo. Cuando usted se ve en una situación de aprietos, hágase el loco. Como David. Pero sepa que Dios va a actuar. Sepa que Dios va a actuar. Confíe en Dios. ¿Qué es lo que tú haces cuando temes? ¿Qué tú haces cuando temes personalmente? Pregúntate a ti mismo. A veces cuando yo estoy orando y quiero orar por mí, ¿usted sabe cómo yo oro? Se lo voy a revelar. Ustedes van a decir, bueno, eso está como raro, pero usted sabe, yo oro por Smerling. Yo le oro a Dios por Smerling. Yo le digo, Señor, bendice a Smerling. Señor, ayuda a Smerling. Fortalece a Smerling. Asimismo, hermanos míos, nosotros debemos preguntarnos nosotros mismos, en este caso, Señor, ¿a qué cosa yo temo? Revélame a mí, cualquiera que sea su nombre, llene el espacio en blanco. Revélame a mí cuáles son esas cosas en las que yo temo. Y también revélame cómo es que yo tiendo a actuar cuando temo. Pero ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar. Se cuenta, con esto terminamos, se cuenta que un barco pesquero francés zarpó hacia alta mar durante la guerra entre Inglaterra y Francia, y dice que pasado algunos meses, después de haber desafiado un gran temporal y después de una mala racha de pesca, la tripulación se quedó sin provisiones. Y dice que se encontraban cerca de las costas inglesas. Por lo tanto, el capitán alertó a los marineros que estaban allí en aquella embarcación, le alertó del riesgo que había de ellos perder sus vidas o de ser encarcelados por los ingleses si lo agarraban los ingleses. Pero les dijo, de todas maneras, no tenemos más opción que tratar de atracar en un puerto inglés. Así que cuando se aproximaron al puerto, que quedaban pocos codos de profundidad, unos marinos ingleses vieron a estos hombres de lejos y percibieron que ellos estaban aterrorizados y atemorizados y no sabían por qué. Y lo vieron muy tensos, de tal manera que se le acercaron y le dijeron a estos hombres, caballeros, hemos notado que sois franceses. Tal vez sea un acento español, pero en la traducción del inglés, tal vez del inglés anglo sería así, ¿no? Y que venís todos muy tensos, le dijeron, y con cara de preocupación. Quiero informarles a cada uno de ustedes que la guerra ha terminado y que por lo tanto hay paz. Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, quiero decirte que tu guerra con Dios ha terminado y que si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón,
o si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, hay paz. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu presencia, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque en Cristo está nuestra vida escondida. Y nuestra vida será revelada, será manifestada cuando Cristo se manifieste. Ayúdanos a confiar en ti. En el día que temo, yo en ti confío. Qué bueno es confiar en ti, qué bueno es depositar nuestras vidas en ti, nuestros corazones en ti. Ayúdanos a vivir esta vida, Señor, animado. Ayúdanos a vivir esta vida entusiasmado en Cristo, fortalecido con tus promesas, Señor Dios. Esperanzados por tus promesas. Ayúdanos a vivir en el gozo del Señor. Ayúdanos a confiar en ti, en tus atributos, en tu grandeza, en tu poder, oh Dios. Bendice a esta iglesia, a este pueblo tuyo, Señor Dios. A las personas que tú has de añadir a este lugar, a las personas que tú tienes en tu libro eterno, que van a ser miembros de la primera iglesia bautista hispana de Hazleton y que van a servir en este lugar. Oro por ellos, Señor Dios. Oro por cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.